10 años, una década entera de mi vida, de mi sudor, de mis noches en vela, dedicados a innovaciones del Valle Mágico, aquí mismo, en el corazón palpitante de Oaxaca de Juárez. Yo no solo trabajaba ahí, yo respiraba esa empresa, sentía sus venas latir con las mías. Cada proyecto entregado con excelencia, cada meta alcanzada antes del plazo, cada problema complejo que desenredaba y transformaba en solución, era un ladrillo en la construcción de mi sueño. La dirección del Departamento de Desarrollo, un puesto que todos sabían, llevaba mi nombre escrito, susurrado en los pasillos, esperado por los colegas que veían mi dedicación incansable. Don Rodolfo Aguilar, mi jefe, un hombre al que yo respetaba, a pesar de su aire severo y su mirada calculadora que parecía medir cada palabra mía, me había prometido innumerables veces que la vacante sería mía cuando don Ismael se jubilara. «Paula», decía él, con esa sonrisa suya que nunca le llegaba a los ojos, una sonrisa que hoy veo como un frío disfraz. «Tu dedicación es ejemplar, casi una extensión de esta empresa. El futuro es tuyo aquí». Y yo, tonta, inmersa en mi lealtad, le creí. Creí con la fe ciega de quien siembra esperando la cosecha justa, de quien dedica su juventud a un ideal. Llegó el día de la reunión. El aire en la oficina de don Rodolfo se sentía más pesado de lo normal, cargado con el olor fuerte de su café amargo de siempre y del tabaco que él insistía en fumar a escondidas, como si nadie supiera. Entré con el corazón latiendo fuerte, una orquesta descontrolada en el pecho, las manos un poco temblorosas, pero con una sonrisa ensayada, esa que una entrena frente al espejo para momentos decisivos, de quien estaba a punto de recibir la noticia que cambiaría su vida para mejor. Me pidió que me sentara. Sus ojos, pequeños y astutos como los de un zorro, se fijaron en los míos, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un presagio que intenté ignorar. «Paula», comenzó él, y por primera vez en mucho tiempo, no había rastro de aquella sonrisa forzada. «Como sabes, don Ismael nos dejó, y necesitamos a alguien que asuma la dirección». Mi pecho se llenó de expectativa. El aire quedó suspendido. Era ahora, el momento por el que tanto había luchado. «Y esa persona», continuó, haciendo una pausa dramática que cortó el aire como un cuchillo afilado, «será el joven Ramiro, mi sobrino, recién egresado». «¿Qué? ¿Ramiro? ¿El muchacho que apenas sabía diferenciar un informe de ventas de una lista del supermercado? ¿Que pasaba más tiempo en redes sociales presumiendo una vida de lujo que analizando los datos del mercado que yo compilaba con tanto esmero?» Se me hizo un nudo en la garganta, sofocante. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, el calor abandonar mi cuerpo. «Don Rodolfo», conseguí balbucear, la voz quebrándose, un hilo tembloroso. Pero, ¿y la promesa? ¿Y mis 10 años de resultados, de ganancias que ayudé a traer a esta empresa? Él desvió la mirada, incómodo por primera vez desde que lo conocía, un atisbo de cobardía en su postura antes tan imponente. «Paula, los tiempos cambian. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas, y, francamente, para tu puesto actual, también tenemos otros planes. Hemos decidido que ya no necesitamos tus servicios». Despedida. No ascendida, sino despedida. Después de 10 años de entrega total, la oficina empezó a dar vueltas. El sabor amargo de la injusticia, de la traición más vil, invadió mi boca, más fuerte que el café de don Rodolfo. ¿Así terminaba todo? Con una patada, como si fuera un objeto desechable, una pieza gastada de un engranaje. Ese hombre, por quien sacrifiqué cumpleaños, reuniones familiares, mi propia salud descuidada en nombre de las fechas de entrega, me estaba desechando como si yo no fuera nada. La humillación me quemaba como fuego en el alma. Este dolor, esta sensación de que te quitan el suelo bajo los pies, de ver años de esfuerzo pulverizados en segundos. Tal vez ya hayas sentido algo parecido. Si las historias de superación, de giros inesperados y de cómo la vida nos puede sorprender, incluso cuando parece que todo se ha derrumbado, te inspiran, suscríbete aquí al canal. Quiero compartir no solo mis caídas, sino principalmente cómo me levanté, ladrillo por ladrillo. Y créeme, lo que vino después de ese despido, ni en mis sueños más locos podría haberlo imaginado. Salir de Innovaciones del Valle Mágico aquel día fue como caminar en una pesadilla lúcida. Cada paso fuera de aquel edificio, que antes veía como un templo de mi éxito futuro. Un faro para mis ambiciones. Ahora parecía un exilio doloroso. El sol de Oaxaca, normalmente tan vibrante y acogedor, hoy me hería los ojos, como si también él me juzgara.
Los colores vivos del mercado Benito Juárez, que tanto amaba observar en mi trayecto, con sus aromas y sonidos que definían mi ciudad, parecían desvaídos, sin vida, un reflejo de mi propio estado de ánimo. Llevaba conmigo no solo una caja con mis pocas pertenencias de oficina, una taza desportillada que me había regalado una colega querida, algunas plantas que me empeñaba en mantener vivas como símbolo de persistencia y montones de informes que ahora no valían nada, solo papel manchado de tinta y esperanzas perdidas, sino el peso abrumador de la desilusión. 10 años. 10 años de ideas, de estrategias, de madrugadas enteras terminando presentaciones que hicieron brillar a don Rodolfo en reuniones con inversionistas importantes, mientras yo permanecía en las sombras, la arquitecta invisible de su éxito. 10 años construyendo puentes, mientras él, por lo visto, construía muros a mi alrededor, aislándome hasta el golpe final. Los días siguientes fueron un borrón de incredulidad y una tristeza profunda que se instaló en mi pecho como una niebla persistente y fría. Las mañanas eran las peores. Despertar y recordar que no había una oficina a la que ir, no había un equipo que liderar, no había desafíos que resolver. Me encontraba repasando cada conversación, cada comentario positivo, cada promesa velada de don Rodolfo. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué podría haber hecho diferente? La verdad, cruda y escueta, es que no había error de mi parte. El error era de un sistema podrido, que todavía privilegiaba los lazos de sangre y la conveniencia por encima de la competencia y la lealtad. El joven Ramiro, con su título recién obtenido y su total falta de experiencia práctica, era la prueba viviente de ello. Aquel nepotismo descarado me repugnaba, me causaba una repulsión física. Me sentía como una artesana habilidosa, de esas que dedican la vida a perfeccionar su arte, cuyas manos crearon piezas valiosas durante una década, solo para ser reemplazada por una máquina nueva e inexperta, ruidosa e ineficiente, simplemente porque el dueño del taller era tío del fabricante de la máquina. Mis amigos, mi familia en el pequeño y acogedor pueblo de San Bartolo Coyotepec, famoso por su barro negro, intentaban animarme. «Eres talentosa, Paula, fuerte como el barro de nuestra tierra. Pronto aparecerá algo mejor». Pero, ¿cómo creer eso cuando la confianza está hecha añicos? El mercado laboral, especialmente para una mujer de 40 y tantos, empezando de nuevo después de un despido tan abrupto y humillante, no parecía un campo florido, sino un desierto árido. El miedo comenzó a echar raíces profundas. El miedo a no poder pagar las cuentas. El miedo a tener que volver a casa de mis padres, tragándome mi orgullo. El miedo a que don Rodolfo hubiera, de alguna manera, manchado mi reputación en el pequeño círculo empresarial de Oaxaca. Las noches eran las peores. El silencio de mi pequeño departamento en Jalatlaco, antes mi refugio, se llenaba con los fantasmas de mis ambiciones frustradas. La almohada, muchas veces, era testigo de mis lágrimas silenciosas, lágrimas de rabia, de impotencia, de un luto profundo por la carrera que creía estar construyendo y que me fue robada. Miraba mi reflejo en el espejo y veía una sombra de la mujer segura de sí misma que solía ser. Aquel golpe había sido certero, afectando no solo mi vida profesional, sino mi autoestima, mi esencia. El dolor de la traición era un compañero constante, recordándome la fragilidad de las promesas y la dureza de un mundo corporativo que a veces olvida el factor humano. Las semanas se arrastraban, cada una más gris y larga que la anterior. Envié decenas, tal vez cientos de currículums, adaptando cada uno con el esmero de quien borda una pieza delicada. Participé en algunas entrevistas tibias que no llevaron a ninguna parte, encuentros que parecían más pro forma que un interés real. Con cada «nos pondremos en contacto» que nunca se concretaba, un pedacito de mi esperanza menguaba, como una vela al viento. Empecé a pensar que tal vez don Rodolfo tenía razón, que quizás yo no era tan indispensable. Tal vez mi tiempo realmente había pasado, y yo era solo una pieza obsoleta en el mercado. Pensé en renunciar al área corporativa, un universo que ahora me parecía hostil y traicionero. Quizás abrir una pequeña tienda de artesanías, algo que siempre admiré en las callejuelas coloridas de Arrasola, con sus alebrijes fantásticos, pero que nunca consideré seriamente como profesión. La idea de volver a una oficina, de confiar en otro jefe, de dedicarme con la misma pasión a otra empresa, parecía lejana, casi imposible. La herida aún estaba muy abierta, sangrando con cada rechazo, con cada puerta cerrada en mi cara. Una tarde particularmente opresiva, con el cielo de Oaxaca cargado de nubes oscuras que reflejaban mi humor,
Mientras revisaba por milésima vez los clasificados en línea, sin ningún entusiasmo, casi por inercia, sonó mi teléfono. Número desconocido. Generalmente lo ignoraba, cansada de ofertas de telemarketing o estafas que parecían olfatear la desesperación. Pero algo, una intuición inexplicable, me hizo contestar. Bueno, una voz femenina, clara, profesional y con un acento que me pareció de la capital, de la Ciudad de México, respondió del otro lado. Señorita Paula Herrera, mi nombre es Esmeralda Villanueva. Soy directora de adquisición de talentos de Horizontes Creativos Internacionales. Horizontes Creativos Internacionales. Nunca había oído hablar de ellos. Fruncí el ceño, intentando recordar si les había enviado mi currículum en alguno de mis envíos masivos de candidaturas. Recibimos su perfil a través de una recomendación y quedamos muy impresionados con su trayectoria en innovaciones del Valle Mágico, especialmente sus proyectos de expansión de mercado y desarrollo de productos regionales. ¿Recomendación? ¿Quién podría haberme recomendado? ¿Y cómo sabían de mis proyectos específicos? ¿Aquellos que detallaba con tanto orgullo en mis informes internos? Una mezcla de sorpresa y una desconfianza casi cínica me invadió. Ya había oído historias de empresas que usaban tácticas extrañas para recopilar información. Señorita Villanueva, comencé, cautelosa, la voz aún un poco ronca por la falta de uso. Agradezco el contacto, pero confieso que estoy muy sorprendida. Ella rió, un sonido agradable, profesional, que no tenía la falsedad que yo había aprendido a detectar. Entiendo perfectamente, Paula. Imagino que no lo esperaba, pero le aseguro que nuestro interés es genuino. Tuvimos acceso a algunos informes de desempeño de su antigua empresa, a través de consultorías asociadas con las que trabajamos, y su nombre destacó consistentemente. Nos gustaría conversar sobre una oportunidad que creemos ideal para su perfil. Un puesto de liderazgo estratégico, con alcance internacional. ¿Liderazgo estratégico? ¿Internacional? Parecía demasiado bueno para ser verdad, especialmente viniendo de la nada, como un rayo en cielo azul, o una flor brotando en el desierto. Mi corazón, que andaba tan apático y pesado, comenzó a latir un poco más rápido, una tímida melodía de esperanza. ¿Sería posible? Después de tanta amargura, ¿una luz al final del túnel? ¿O sería solo otro espejismo cruel? ¿Listo para desaparecer en cuanto me acercara? ¿Conoces esa sensación de que, cuando una puerta se cierra con estruendo, a veces una ventana se abre discretamente en algún lugar inesperado, trayendo una brisa fresca? Si tú también crees en el poder de estos giros inesperados y quieres seguir más historias como la mía, donde la resiliencia habla más fuerte que la adversidad, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita. No querrás perderte los próximos capítulos, y te prometo que el viaje se pone aún más interesante y lleno de sorpresas. Programé la videollamada con la señora Esmeralda Villanueva para la semana siguiente. Una mezcla de escepticismo terco y una minúscula chispa de esperanza consumiéndome. Pasé días investigando Horizontes Creativos Internacionales, como una detective. Descubrí que era una consultora de innovación y estrategia con sede en la efervescente Ciudad de México, pero con proyectos y brazos que se extendían por toda América Latina e incluso España. Eran conocidos por una cultura empresarial moderna, ágil, enfocada en resultados, sí, pero también, y esto me llamó la atención, en el bienestar y el desarrollo genuino de sus colaboradores. Nada parecido al ambiente frecuentemente sofocante, jerárquico y lleno de políticas no escritas de innovaciones del Valle Mágico. La conversación con Esmeralda fue reveladora. Ella no era como don Rodolfo, con sus promesas vacías y su aire de superioridad condescendiente. Esmeralda era directa, incisiva, inteligente, y parecía genuinamente interesada en lo que yo tenía que decir, en mis ideas, en mi visión del mercado. No solo escuchaba, cuestionaba, debatía, construía en conjunto. Describió el puesto, directora de estrategias de mercado para nuevas economías. Un nombre rimbombante, lo admito, pero el alcance era fascinante, desafiante. Sería responsable de identificar tendencias emergentes, desarrollar planes de entrada en mercados aún no explorados y liderar equipos multidisciplinarios, globales. Exactamente el tipo de desafío que siempre anhelé, pero que en innovaciones parecía reservado a los elegidos de don Rodolfo, generalmente hombres y con el apellido correcto. Paula, dijo Esmeralda al final de nuestra larga y estimulante conversación, tu trabajo con la expansión de la línea de productos artesanales para el mercado turístico en Puebla y Querétaro, incluso con recursos limitados y enfrentando resistencia interna, como supimos, fue notable. La forma en que integraste a las comunidades locales,
respetando sus tradiciones, y creaste un modelo de negocio sostenible y rentable. Es exactamente el tipo de pensamiento innovador y humano que buscamos. Quedé pasmada, sin palabras. Ella conocía detalles de mi trabajo, matices, que ni yo recordaba que estaban en los informes. Alguien, en algún lugar, realmente había visto mi valor, más allá de los arreglos y las apariencias. Me explicó que la recomendación había venido de una antigua compañera de la universidad, una amiga con la que apenas mantenía contacto en los últimos años, pero que aparentemente seguía mi carrera a distancia y trabajaba como consultora asociada para Horizontes. El mundo, a veces, es sorprendentemente pequeño y, en momentos cruciales, increíblemente generoso. La propuesta salarial era significativamente mayor de lo que jamás había soñado en Oaxaca, casi el doble de lo que ganaba. Los beneficios eran increíbles, incluyendo desarrollo profesional continuo. Pero más que el dinero, más que los títulos, era el respeto. Era la oportunidad de trabajar en un lugar que claramente valoraba el mérito, la experiencia, la creatividad. La decisión, sin embargo, no fue instantánea. El fantasma de don Rodolfo y de mi despido aún me acechaba, como una sombra fría. ¿Y si era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si fracasaba en este nuevo escenario, tanto más grande? Mudarme a la Ciudad de México, una metrópoli gigantesca, vibrante pero intimidante, dejar atrás la tranquilidad de Oaxaca, mis amigos de toda la vida, la cercanía de mi familia. Era un paso enorme, aterrador. Pero entonces recordé la humillación, la injusticia clavada en mi alma. Merecía más. Me lo debía a mí misma. Aquella Paula que lloró durante días necesitaba ver a la Paula que se levantaba de nuevo, más fuerte. Con voz firme, aunque con un nudo en el estómago, acepté la propuesta. Un nuevo horizonte, literal y figurativamente, se abría ante mí. Mudarme a la Ciudad de México fue una aventura, una inmersión completa. La adaptación a la megalópolis, al ritmo frenético que nunca para, fue desafiante al principio. Pero Horizontes Creativos Internacionales me acogió de una forma que nunca antes había experimentado. Mi equipo estaba formado por jóvenes brillantes, llenos de energía, y veteranos experimentados, con una trayectoria increíble. Todos colaborativos, todos dispuestos a escuchar y a construir juntos, sin egos inflados. No había grupitos cerrados. No estaban los sobrinos del jefe, obteniendo puestos sin mérito alguno. Había trabajo duro, sí, plazos ajustados, pero había reconocimiento genuino, retroalimentación constructiva y celebración de los logros colectivos. En 6 meses ya lideraba un proyecto ambicioso de expansión para el mercado colombiano, viajando, conociendo nuevas culturas, aplicando todo el conocimiento que acumulé y que durante tanto tiempo pareció inútil e ignorado por don Rodolfo. Me sentía viva, estimulada, creciendo cada día. Recuerdo un día, aproximadamente un año después de mi contratación, estaba en Bogotá para una reunión importante, cuando recibí un correo electrónico de una antigua colega de Innovaciones del Valle Mágico. Me contaba, entre otras cosas, que a la empresa no le iba nada bien. Ramiro, el sobrino genial de don Rodolfo, había tomado una serie de decisiones desastrosas, basadas más en corazonadas que en datos, hundiendo contratos importantes y perdiendo clientes estratégicos. La moral del equipo, que ya no era alta, estaba por los suelos. Don Rodolfo, según ella, andaba más amargado y recluido que nunca, culpando a todos, menos a sí mismo y a su desafortunada elección. No sentí alegría por la desgracia ajena. No es mi forma de ser, nunca lo ha sido, pero sentí una punzada de justicia poética, una confirmación silenciosa de que el mérito, a la larga, tiende a prevalecer sobre el compadrazgo. Él había elegido el camino fácil, el del nepotismo, y estaba cosechando los frutos amargos de esa elección. Mientras tanto, yo estaba floreciendo, construyendo algo sólido y significativo. Yo, la empleada despedida, la prescindible, estaba construyendo una carrera internacional, siendo valorada y respetada, liderando e inspirando. Hoy, mirando hacia atrás, hacia aquella tarde fatídica en la oficina de don Rodolfo, el dolor aún existe, como una fina cicatriz que marca una batalla ganada. Pero es un recuerdo, no una herida abierta que todavía sangra, una cicatriz que me recuerda mi fuerza, mi resiliencia, mi capacidad de reinventarme. Aquel despido, que pareció el fin del mundo en su momento, fue, en realidad, el catalizador del mayor y mejor giro inesperado de mi vida. El universo, o el destino, como quieran llamarlo, me sacó de un camino que, aunque familiar, era limitante y tóxico, y me puso en una senda mucho más amplia, desafiante y prometedora.
Aprendí que nuestro valor no lo determina la opinión de un jefe miope ni un despido injusto. Nuestro valor reside en nosotros, en nuestra capacidad de aprender, de crecer y principalmente de levantarnos después de cada caída, más fuertes, más sabios y más dueños de nuestro propio destino. Aquel despido no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un capítulo mucho más emocionante, escrito por mí. Y entonces yo se transformó en y entonces me permití volar más alto de lo que jamás imaginé posible. La vida está llena de estos giros inesperados, ¿verdad? Si te conectaste con mi viaje, si crees que incluso en los momentos más difíciles existe una oportunidad escondida, esperando ser descubierta, te invito una vez más. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que tal vez necesite escuchar una historia de esperanza y superación hoy. Celebremos juntos las vueltas que da el mundo y la fuerza inmensa que reside en cada uno de nosotros. Gracias por escucharme. Y recuerda, tu valor es inmenso. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Hasta la próxima.